mensaje que Dios puso en mi corazón sin lucha, pero quiero ponerlo en el tuyo también. Y algunas preguntas que me hacía a mí mismo y que te voy a hacer a ti, es para reconocer que Dios siempre tiene la razón. Mira a tu vecino y dile, despertate, decir. Acuérdate que tú predicas conmigo. ¿Cuántos van a predicar conmigo? Tienes autoridad para darle con tu codo ungido a tu vecino si se duerme. Las preguntas que me hacía y que te hago a ti, que te las voy a estar haciendo durante el mensaje también, es ¿por qué nos suceden tantas cosas que no nos gustan? ¿Por qué pasan en nuestra vida cosas que no quisiéramos estar viviendo? Pero sobre todo, ¿por qué no sabemos por qué Dios no interviene? ¿Por qué a veces quisiéramos pasar por encima de ciertas circunstancias que nos traen tristeza o congoja, o simplemente nos hace enojarnos con Dios? Yo espero que ustedes no se enojen con Dios. Yo a veces me enojo con Dios, pero no tienen que hacerlo. Y pensando en esas cosas, la conclusión en mi corazón fue que se trata de fe. Di conmigo, se trata de fe. Dile a tu vecino, se trata de fe. Dice la Biblia en alguna parte, aumentanos la fe. ¿Cuántos recuerdan eso? Aumentanos la fe. Algunos de ustedes necesitan crecer en fe. ¿Sabes cuándo crecemos en fe? Cuando hay milagros. Pregúntale a una persona que tuvo un milagro y verás cómo su fe es muy grande, te va a hablar de ese milagro. Pero cuando estamos en las pruebas, en las cosas difíciles, la fe como que se angosta, se vuelve más pequeñita. Por eso le decimos al Señor, hoy no puedo, no aguanto más, auméntame la fe. Y quiero hablarles de fe precisamente. Y antes de que te sientes, vamos a ir a 2 versículos. Yo sé que mis amados allá en media van a estar rápidos para esto. En el Evangelio de San Mateo, antes de que se siente, Evangelio de San Mateo, capítulo 14 y versículo 31. Aquí aparece nuestro querido Pedro, ese Pedro que se parece a alguno de ustedes, hombres. Mateo 14, 31. Bueno, no está ahí, se los leo yo entonces. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, ¿ya te acordaste? Son los discípulos ahí en la barca, en medio de una tormenta, ven venir a Jesús caminando sobre el agua, y Pedro, que es el atrevido, le dice, mándame que camine ahí para llegar donde estás tú. Y Jesús le dijo, ven. Y si tú sabes usar tu imaginación espiritual y bíblica, te vas a imaginar a Pedro bajándose de esa barca en medio de grandes olas y comenzar a caminar. Porque dice la Biblia que caminó. Pero algo pasó en el camino, en esos pasos, cortos pasos, no dice cuántos pasos dio, no dice a qué distancia estaba Jesús, pero cuando estaba caminando sobre el agua, se hundió y gritó asustado, ¿no? ¡Sálvame! Y mira el versículo que acabamos de leer, Mateo 14, 31. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, lo más importante aquí es lo que le dijo Jesús. Hombre, léelo, ¿qué dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces te has lanzado de la barca? Porque confías que Jesús está ahí para sacarte del problema, de la situación difícil, y te has lanzado y ya estabas a punto de agarrar la mano de la respuesta de Dios y te hundiste, dudaste. Y Dios dice, ¿por qué dudas? Pero subraya, de poca fe. No sé cómo estás, no sé qué está pasando en tu vida en este momento, pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Está recogiendo tu fe el milagro?
o te estás rindiendo? En mi ministerio trato con muchísima gente en diferentes países y he visto la fe fuerte de algunas personas, una fe increíble, que yo no sé si yo la tuviera en las situaciones de ellos. Pero he visto a otros que se han rendido y que han subido su puño al cielo a decir, ¿por qué yo, Señor? Y otros, como sucedió no hace muchos días, alguien que me dijo, después de que su esposo murió, me dijo, ¿y de qué sirvió todo? Terrible, ¿cierto? Claro, yo no estoy en los zapatos de ella, y tú tampoco, ni en los tuyos, ni tú en los míos. Pero yo no quiero que el Señor me diga, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Y el otro pasaje que quiero hablarte en esta introducción está también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, un capítulo adelante. Mateo, capítulo 15 y versículo 28. 15, 28 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Qué contraste, ¿cierto? Mira estos dos pasajes, mira estos dos versículos. Y en los dos interviene como protagonista nuestro Salvador Jesucristo. A uno le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Y a la otra le dice, grande es tu fe. Tremendo. ¿Recuerdas este pasaje? Esta mujer se acerca a Jesús y le dice, ella no tuvo temor de decir la verdad de lo que tenía su hija. No vino disimulando cuál era su problema. Le dijo, mi hija está endemoniada. Así le dijo. Mira en tu Biblia, un poquito de versículos antes de lo que acabamos de leer. La mamá le dice a Jesús, mi hija está endemoniada. Tremendo. Pero esta mujer tenía fe. Esta mujer tenía fe como algunos de ustedes tienen fe para salir del problema que tienen. De arrebatar ese milagro, de creerle a Dios. Amén, amados. Dile otra vez a tu vecino que el Señor nos aumente la fe. Mira, yo sé que están de pie y algunos ya están cansaditos, pero está bien, quédense ahí sentaditos. Ustedes que están de pie todavía aguanten un poquito. Porque la Biblia nos habla mucho de fe. Hay muchos versículos sobre la fe. Hay muchos pasajes de la fe. Es más, hay tantos versículos en un solo capítulo sobre la fe que si profundizáramos allí, averiguaríamos la fe de muchas personas. Algunos pasajes le llaman los héroes de la fe. En Hebreos. Entonces, mis amados, ustedes allá, por favor, vayan a Hebreos 11. Y vamos a ver unos cuantos versículos ahí. Hebreos 11. Mira, no vamos a leerlos todos porque solo estoy poniendo una base para el mensaje. Ese primer versículo de Hebreos 11 es famoso. Lo sabemos hasta de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora más adelante te voy a hablar sobre eso. Pero nos interesan los siguientes versículos. Porque por ella, ¿por qué cosa? Por la fe. Porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. Por la fe, y empieza a hablar lo que sucede con la fe, o por la fe. Porque por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel, y aquí comienzan esos héroes de la fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. Ya conocemos la historia. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. A algunos nos gustaría eso, ¿cierto? Enoc no se murió, desapareció. ¿Qué te parece que si estás aquí
y tu esposa está al lado y de pronto miras hacia amor y ya no está. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque para tener fe y agradar a Dios hay que creer que Dios existe. Si no, la fe es vana. Versículo 7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación. ¿De qué? ¿De qué? ¿Para la salvación de qué? Bueno. Sí, es que nosotros decimos que Noé preparó un arca para que salvara la ciudad. No. Dios ya sabía lo que iba a suceder. Dios ya sabía la incredulidad de ese pueblo. Y escribe ahí para la salvación de su casa. Yo espero que todos nosotros tengamos preparado un arca en nuestra familia. Para ahora que vienen estos tiempos difíciles, nuestra familia entre. Aunque no digas amén. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo de un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pues voy a parar ahí porque para introducción es bastante. Padre, en el nombre de Jesús, mira este pueblo tuyo, Señor. Tú ya sabes lo que hay en el corazón de cada persona en este lugar y aún de los que están en las redes sociales. Padre, tenemos necesidades y hoy quisiéramos una respuesta, Señor. Hoy queremos aumentar nuestra fe y que nos hables a cada uno de acuerdo a nuestra propia necesidad. Nuestro corazón se está volviendo tierra fértil para que la semilla de tu palabra caiga allí y dé fruto al 100%, Señor. Afinamos nuestro oído espiritual para escucharte a ti, Señor. Circuncidamos nuestro oído espiritual para que nos hables a cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que nos deje una respuesta hoy y que el milagro se realice en nosotros. Aumentanos la fe, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor, amados. Gracias por haber estado de pie un momentito allí. Mira, 3 ejemplos sencillos que pusimos allí, pero que pueden ser que seamos nosotros mismos. Puede ser que estos ejemplos sirvan como modelo para que nuestra fe no se quede corta, no se quede pequeña. La fe necesita crecer. Yo puedo decirte que en muchas ocasiones mi fe ha crecido mucho, pero en otras ocasiones he tenido que pelear para que mi fe me sostenga. Hay situaciones en la vida que a veces reclamamos o clamamos a Dios. Lo más fácil es el estilo de reclamar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Cuando alguien viene conmigo, y esto te lo he dicho en otras ocasiones, cuando alguien viene conmigo y me dice eso, ¿y por qué yo, pastor? Y yo le contesto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué corona tenemos? El Señor es soberano. El Señor es libre para hacer con nuestra vida lo que a Él le plazca. Si lo queremos entender bien, lo que Él quiera hacer. Así que voy a hablarte de algunos pasos. Tú sabes que me gustan los pasos porque nos llevan a algún lugar. Algunos pasos para vivir por fe. Dile a tu vecino, vamos a caminar en fe. Dile, acuérdate que vas a predicar conmigo. Dile, vamos a caminar en fe. Porque vivir por fe es un camino de confianza y de dependencia en Dios. La fe nos hace depender de Dios y no de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de nuestra preparación, de nuestros estudios, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, nuestro negocio. No, nos hace depender de Dios. Hay millonarios, multimillonarios, que se murieron relativamente jóvenes de alguna enfermedad terminal y no les sirvió nada su dinero. O sea que el dinero no lo es todo, ayuda, pero no es todo. La salud, que a veces descuidamos tanto, vale mucho más. Pregúntale a alguien que está en una enfermedad terminal ahí en un hospital,
¿cuánto daría por su salud? Y vas a entender entonces cuál es el precio de la vida. Hay que depender de Dios, no en nuestras propias fuerzas. Esto es un proceso continuo que se profundiza a medida que lo practicamos. Cada vez que practicamos esto de la fe, crecemos en la fe. Cuando fuiste con tu novia y tenías dudas de que te iba a decir que sí, tu fe creció. Y creció ya no solamente para que iba a ser tu novia, sino porque tu fe la necesitabas para que se quisiera casar contigo también. Y pongo el ejemplo de ella porque nosotros somos más fáciles. Así que vamos a hablar de esta fe. Vamos a hablar de esta fe y vamos a dejar a un lado aquello de que es que yo no recibo respuesta y por eso me enojo con Dios. A veces la respuesta está ahí, a un paso. La respuesta está en abrir tus ojos. La respuesta está en creer que juntamente con tu prueba el Señor te da la salida. Eso dice la Biblia. Así que hablemos de este primer paso para vivir por fe. Necesitamos en primer lugar entender qué es la fe. Y yo espero no estar viniendo cada domingo aquí a hablar para que salgas de aquí y no te acuerdes de nada de lo que yo te he dicho. Porque estoy discipulándote cada domingo que me paro aquí. Te estoy enseñando cada domingo que vengo aquí. Así que por favor, aparte de que no quieras anotar porque no están acostumbrados, ojalá todos vinieran con una libretita y un lápiz o con tu computadora o tu iPad y tomar notas para que se los puedas contar a alguien más y multiplicar el pan. Hay que multiplicar el pan, amados. Hay gente hambrienta allá afuera que necesita, a menos que tengas una memoria privilegiada y te acuerdes de todos los mensajes del año. Que tengo mis dudas, pero bueno, lo puedes hacer. Entender qué es la fe. La fe no es solamente una creencia intelectual, no es de aquí, no es lo que tú tienes de inteligente o una capacidad cerebral para guardar las cosas y tener una memoria privilegiada, sino una certeza profunda que te impulsa a actuar. Eso es la fe. No solamente el intelecto, sino algo que te impulsa a actuar. Sabes que la Biblia define con claridad lo que es la fe. Lo acabamos de leer en Hebreos 11:1. Ahí la Biblia te está diciendo lo que es la fe. Y si te lo puedes aprender, va a ser mucho mejor, porque se lo vas a poder decir a las personas. Cuando una persona está en un problema, llega con ella y dile, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dilo conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Voy a traerte a esto a un lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo de Hebreos 11:1 es: fe es ver donde no hay. ¿Estás aquí? Es ver donde no hay. Eso es lo que dice ese versículo. Un poquito complicado y más en las versiones raras de Reina Valera, por ejemplo, que son versiones antiguas. Cuesta un poco entender esto, pero si traducimos Hebreos 11:1 a lo normal, a lo tradicional, a lo cotidiano, es ver donde no hay. Entonces tengo que preguntarte, ¿estás viendo que tu negocio mejora? ¿Estás viendo que esa enfermedad se fue? ¿Estás viendo que la relación matrimonial cambió y hasta ahora está bien? ¿Estás viendo que tu hijo regresa a la casa? ¿Que tu hija regresa a la casa? ¿Estás viendo que las cosas te van a ir bien? ¿Estás viendo que el trabajo llegó? ¿Estás viendo que tus ingresos están bien? ¿Estás viendo que tu economía no va a tener problemas? ¿Estás viendo donde no hay? ¿Estás oyendo, mi amado? ¿Están aquí esta mañana? ¿Están aquí? ¿Estás viendo eso? Porque es ver donde no hay, es ver donde no hay. Eso es la fe, amados. Entonces, yo estoy seguro que muchos de ustedes quieren ver donde no hay. Estoy seguro. Si yo pidiera, levántate y dime qué es lo que estás esperando, qué es lo que quieres, cuál es tu situación en este momento. Más de uno, si no todos me dirían, es que quiero que se realice eso, quiero conseguir esto, quiero que al fin se vuelva realidad esto. Porque eso es la fe, ver donde no hay. Dile a tu vecino, hay que ver donde no hay. Este segundo paso para vivir por fe, hay que conocer a Dios a través de su palabra. ¿Cuántas veces nos dicen los pastores eso, cierto? Es que tenemos que conocer a Dios. Bueno, pero la Biblia dice que nadie conoció a Dios. Nadie lo vio cara a cara. Pero después vemos unos versículos que sí hubo quien lo vio.
No sé cuándo te va a tocar a ti o a mí ver cara a cara a nuestro Señor, pero vamos a ver. Y entonces vamos a conocer a Dios como es realmente, no como nos lo han pintado, no como creemos nosotros que es, sino como realmente es Dios. Ustedes y yo vamos para el cielo. Ustedes y yo vamos para el cielo. Ahora sí. Y vamos a conocer a Dios como Él es. No lo conocemos realmente. Nos podemos imaginar cómo es Dios. Los versículos de la Biblia nos pueden decir más o menos cómo es Dios, pero no sabemos realmente cómo es Dios. Así que nuestro anhelo, nuestro sueño es poderle ver cara a cara. Y mira, la fe nace de escuchar y conocer a Dios. ¿Cuándo escuchas de Dios? Cuando tu pastor se para aquí y te predica. Cuando tu líder en la célula te predica y te enseña. Cuando hay un taller, cuando hay un seminario, te está hablando de Dios y empezamos a conocer a Dios. Por eso es importante nuestros discipulados, porque nos ayuda a crecer en conocimiento de nuestro Dios. Mira, mi amado, yo te pregunto, ¿te ves sano? ¿Te ves sano o estás esperando? Porque tienes que crecer en fe. Y como yo veo donde no hay, aunque esté tosiendo, yo estoy sano en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. ¿Están aquí? Ah, pero es que mañana es lunes y no tengo trabajo. Bueno, eso es lo que la gente dice. Pero como yo le creo a Dios y mi fe crece, mañana tengo trabajo. Y mi negocio va a mejorar. Y voy a tener el carro que quiero. Y voy a tener la vida espiritual que sueño. Ah, eso es mejor todavía. Entonces, hay que conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y cuanto más leemos su palabra, más comprendemos su carácter. ¿Cómo es Dios? Aquí está cómo es Dios. Pero necesitas meterte a la palabra, mi amado. Mira, yo no puedo entender cómo un médico puede atenderte si no estudió medicina. Yo no puedo entender cómo le das tu confianza a un arquitecto, a un ingeniero para que te construya tu casa si nunca pasó por la universidad. Yo no entiendo. Entonces no entiendo tampoco a un cristiano o una cristiana que hable de Dios, pero no conoce de Dios. No está hablando de Dios porque lo que está aquí es de Dios. Entonces si conocemos esto, podemos hablar de Dios porque lo conocemos. Amén, amados. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo, cuántas páginas, cuántos versículos o cuántos capítulos lees todos los días? Porque esto es tu vida. La palabra de Dios es tu vida. Y si tú respiras, puedes estar 3 o 4 minutos sin respirar y te va a ir bien, 5, quién sabe. Pero nosotros podemos pasarnos 3, 4, 5, 6 días hasta el 7º día aquí en la iglesia para volver a leer esto. ¿Están aquí? Dile a tu vecino, ya ves que te dije. Dile. Así que mientras más leemos su palabra, más comprendemos su carácter, sus promesas y su fidelidad. ¿Será cierto que el Señor quiere que esté sano? Está aquí. ¿Será cierto que Dios quiere que sea próspero? Está aquí. Es que algunos piensan que por su esfuerzo, por el trabajo que hacen, tienen lo que tienen. Es mentira, eso es mentira del diablo. Lo que tú tienes no es tuyo, Dios te lo está dando todos los días. Pero hay orgullosos que piensan que porque tienen un buen negocio o tienen un buen trabajo, es porque ellos se lo han ganado. No es cierto, es porque Dios te lo está dando. Y tienes que vivir en humildad. Tengas lo que tengas, tienes que vivir en humildad. Amén, amados. Qué feo una persona su vida, ¿cierto? Esos que miran de pies a cabeza a la gente. Es que ahora yo tengo mi trabajo, tengo mi negocio. Ahora, ¿cómo que ahora? Es Dios quien te lo está dando. Y como yo conozco a Dios, yo sé que Él quiere que yo crezca en fe. Y Él me va a proveer. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. No, es que no sabemos los versículos, ¿cierto? Ajá. Y si el oír es por la palabra de Dios, ¿cuánto sabré yo de la palabra? ¿Cuántas personas te escuchan a ti hablar de Dios? ¿Cuántas personas se sientan contigo y después de que hablan de la selección y cómo estuvo la selección y que casi nos golean y todo lo demás, pero no fue mejor, y después de 2 horas de hablar de la selección, te acuerdas que eres cristiano?
¿Haces eso? Porque lo importante es que tu conversación al final sea dirigida a esto. Yo hablo de todo, a mí me gusta hablar de todo, pero quiero terminar mis conversaciones hablando del Señor. Pero no voy a poder hablar del Señor si no lo conozco. Dile a tu vecino, tienes que conocer a Dios. Dile, tienes que conocer. El tercer paso para vivir por fe. Tienes que confiar en las promesas de Dios. Y esta es la parte que nos gusta a todos, ¿cierto? Porque como la Biblia está llena de promesas, hay muchísimas promesas en la Biblia. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso dice la Biblia. Entonces, si Dios dice, es sí. Si Dios te ha dado promesas, es sí. ¿Alguno sabe alguna promesa de Dios? Solamente levanta la mano si sabes una promesa de Dios. Solo 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos saben que Dios dice que te da vida eterna? Ah, esa es una promesa. Entonces, si sabes de las promesas. ¿Cuántos saben que Dios dice que te da salud? Es una promesa. ¿Y cuántos saben que se va a hacer realidad? ¿Cuántos saben que Dios dice, qué cosa? Dame una promesa, dame una promesa. ¿Perdón? Amén. Entonces, amén. Sí sabemos promesas. ¿Por qué no levantaron la mano cuando pregunté? Porque si no sabes promesas, no las vas a buscar. Si no sabes promesas, no vas a ir en pos de ellas. Necesitas conocer las promesas de Dios, confiar en que esas promesas se van a cumplir. La fe se demuestra al confiar plenamente en lo que Dios ha prometido. Dios te ha prometido tantas cosas. Sabiendo que Dios es fiel para cumplir lo que te ha prometido, tienes que creerle y tienes que buscar las promesas. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios, eso dice la Biblia. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Amén significa así sea. Entonces cuando Dios te promete algo, es sí. No lo dudes, es sí. ¿Te parece imposible en este momento? Pero va a ser sí de todas maneras. Aunque dudes, es sí. Amén, mis amados. Yo estaba en un hospital cuando el famoso COVID, estaba en un hospital conectado en todo lo que se podía conectar en mi cuerpo y con oxígeno. Pero sabes, en esos momentos en que tú tienes cierta lucidez, yo dije, Señor, pero yo no me puedo morir, yo tengo mucho que hacer y tú me has prometido vida y me has prometido todas las cosas que me has ofrecido y aquí estoy. Pude decir, bueno, me tocó, ahí nos vemos. Pero le creía a Dios por vida. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos te va a vivificar a ti. Amén, amados. Entonces tenemos que creer en las promesas de Dios. Si no se vuelven inútiles. Pero tienes que conocerlas, por supuesto, porque estamos hablando de unos pasos para vivir por fe. Y si para vivir por fe necesito conocer las promesas de Dios, me voy a investigar aquí. Ahora lo tienen más fácil. Vete a Google, pregúntale, ¿cuáles son las promesas de Dios? Y te va a dar una lista. Ya no tienes que ir a la Biblia, ya te di la respuesta, mira. Así que hay que confiar en las promesas de Dios. La fe, otra vez te digo, se demuestra al confiar plenamente en lo que Dios ha prometido, sabiendo que Él es fiel para cumplirlo. Dios es fiel, amados. Dios es fiel, no te va a abandonar, no te va a dejar por ahí. No vas a decir, bueno, y Dios me había dicho, pero no se cumplió. Créele a Dios. El cuarto paso para vivir por fe. Orar con fe, creyendo que Él te escucha. Porque tú puedes orar y puedes orar con fe, pero si no crees, de nada sirve. Y hay muchas personas que oran sin creer. Hay muchas personas que le están pidiendo a Dios algo, pero están dudando de que Dios se los va a dar. Pero si Él es un padre, ¿cómo no te va a dar?
Y si Él te ha prometido, que ya lo acabamos de ver, ¿cómo no te lo va a dar? El problema está en nosotros. El problema está en que nosotros no creemos. Y no creemos que Él nos está escuchando cuando le estamos pidiendo algo. La oración es un compañerismo con Dios, es platicar con Dios. No sé por qué nos complicamos. Algún espíritu que vino allá a la iglesia, a las iglesias, dijo que orar es difícil. No, orar no es difícil. Sería difícil platicar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Sería difícil con tus amigos. No, porque es una conversación y tú te animas a hablar con las personas que aprecias. Y si nosotros sabemos que tenemos un Dios amoroso que quiere escucharnos para responder a nuestra oración, ¿cómo no lo vamos a buscar? ¿Cómo no vamos a tener compañerismo? Mira, hoy día con la tecnología ya todo el mundo puede hablar solo. ¿Has visto que gente habla solo? ¿Has visto que van caminando y van hablando solo? Pero no van hablando solo, tienen un aparato aquí que están hablando por teléfono. Pero antes te veían así y te está loco ese, mira. O ibas en el carro y los del carro de al lado te miraban y decían, está loco, va hablando solo. Porque hay personas que hablan solas. ¿Alguien conoce personas que hablan solas? Déjame ver el amén, porque el amén no se ve. ¿Quién conoce personas que hablan solas? No es serio que cuando tienes un problema, ahí vas, es que yo no sé por qué me está pasando esto. Yo voy a ir, pero le voy a hablar y le voy a decir. ¿No es cierto que habla la gente sola? Aprendamos a hablar con Dios. Aprende a conversar con Dios. Lo puedes hacer en cualquier momento. Primera Tesalonicenses 5:17 nos da una buena respuesta de cómo orar. Dice que orad sin... Ponle el acento correcto. No es orar sin cesar, es orar sin cesar. Eso quiere decir que ores constantemente, que ores siempre. Y como ya te dije que orar es platicar, tener compañerismo, pues ten compañerismo siempre, en todo momento con Dios. Dios quiere tenerlo contigo. Él no es el que se ha ido. Dios ha estado siempre contigo. Por eso es importante entender esto. Nosotros necesitamos creer y orar con fe, creyendo que Dios te escucha. Mira, la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, ya lo sabemos. Ora con la convicción de que Él te escucha y además te va a responder según su voluntad. Mira lo que dice Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis, este es un versículo para subrayarlo, ¿sabes? Y todo lo que pidiereis, ¿cómo? ¿Cómo? En oración, estamos hablando de eso. Eso quiere decir en compañerismo con Dios. Eso quiere decir en una plática con Dios. Eso quiere decir en una conversación con Dios. Si creen, lo van a recibir. Me gusta esta versión. Y todo lo que pidierais en oración creyendo. Entonces, ¿por qué no has recibido todavía respuesta a tu oración? ¿Será que no crees? No te enojes conmigo. Y usted estoy leyendo la Biblia. Pero si alguien aquí tiene algún tiempo de estar pidiendo algo y no lo tiene, te has preguntado, ¿será que tengo dudas? ¿Tendré duda de que Dios me lo va a dar? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios está ahí? Sí, Dios está ahí. Pero tienes que creer. Tienes que creer, cuando tú oras, tienes que creer que Dios te lo va a dar. Amén, amados. Amén. Según su voluntad. ¿Sí? Esa es la parte fea. No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Estar aquí. Mira, mi amado, las cosas no son como nosotros queremos. No siempre. Si tú eres ególatra o egocentrista y quieres controlar a todo el mundo, la vida no es así. La vida no es así. La gente tiene libre albedrío y tú tienes libre albedrío. Dios te lo ha dado. Pero las cosas no son como tú quieres, sino como Dios quiere. Y al final van a ser como Dios quiere. No te enojes, es como Dios quiere. Dile a tu vecino, es como Dios quiere. El quinto paso para vivir por fe: descansar
en la soberanía de Dios. Necesitamos descansar en la autoridad en la que reside el gobierno, que eso es lo que significa soberanía. Entonces, ¿dónde reside el gobierno? En la autoridad de Dios. Y si lo vemos de otra manera, entonces vamos a descansar en la autoridad en la que reside el gobierno de Dios. Vamos a descansar en la soberanía de Dios. Vivir por fe significa soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Amén. Sí, si vas a aplaudir, apláudele fuerte a tu Dios. Él tiene un plan para ti, tiene un plan para mí. Mira, amado, hace muchos años yo aprendí a seguir los planes de Dios. Ay, sí, a veces me freno. A veces el Señor me dice, sigue caminando. Y Señor, pero es que no era por aquí, era por acá. ¿Quién sabe más? No vas a querer escuchar eso de Dios. ¿Quién sabe más? ¿Sabe más tú o sabe más Dios? Ya sabemos la respuesta, ¿no? Entonces, incluso cuando las circunstancias son difíciles, hay que descansar en Dios. Yo escucho testimonios, toda clase de testimonios, de situaciones muy difíciles que el Señor hizo un milagro. Yo escucho testimonios seguido, muy seguido, pero esperaron en la soberanía de Dios, confiaron en la soberanía de Dios, se dieron cuenta que primero tenían que creer y luego tenían que confiar. Mira lo que dice Proverbios 3:5, versículo conocido también, Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia experiencia, en tus propios conocimientos. Qué duro es para la gente. Hay gente que es dura de cabeza, de cerviz, como dice la Biblia. Y ahí va adelante. Dios te está diciendo que no, pero ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Y si no piden consejo, peor todavía. Tropezamos, vamos contra la pared. Nos dicen un consejo y de todas maneras no nos importa. Amados, tenemos que confiar en Dios y ver que Dios tiene soberanía sobre nosotros. Confía en su autoridad sobre nosotros. Amén, amados. Estamos caminando en estos pasos para vivir por fe. Otro paso es obedecer a Dios. Obedecer a Dios, incluso sin entender el resultado. ¿Cuántos obedecen a Dios? Déjenme ver la mano de cuántos obedecen a Dios. Y si les hago algunas preguntas íntimas, los descubro que no obedecen a Dios. O no siempre obedecen a Dios. No siempre obedecemos a Dios. La obediencia es una manifestación tangible de la fe. Si tú obedeces, es una muestra de que realmente crees, que tienes fe en tu Dios. Pero no siempre entendemos el porqué de lo que Dios nos está pidiendo o por donde Dios nos está pasando. No siempre lo entendemos. Y esto no es fácil. No es fácil. Pero hay que aprender. Necesitamos vivir de esa manera. La fe siempre nos va a llevar a obedecer. Siempre. Si tú tienes fe, te va a llevar a obedecer. ¿Por qué? Porque si te vas por otro camino, no es la fe de Dios. Porque ya vimos que cuando creemos, obedecemos, se realizan las cosas. Amén, mis amados. Hebreos 11:8, otro versículo muy conocido. Por la fe, ¿te acuerdas de la galería de los héroes? Leímos al principio algunos héroes de la fe, así se les llama. Si conocemos la historia de cada uno de ellos, terrible, amado. Nadie quiere pasar por donde pasaron ellos. Cada uno, y ojalá te tomes el tiempo para irte ahí a la Biblia y ver esos nombres que aparecen ahí en Hebreos 11 y vas a ver su historia, que es terrible, pero por fe lograron el éxito. Le creyeron a Dios. Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, eso solo lo hago yo cuando me subo en el carro, porque yo me pierdo en todas partes. Entonces a veces no sé para dónde voy, pero tengo mi GPS con Normita. Norma no se pierde en ninguna parte. Allá en Estados Unidos, que es más difícil el tráfico, las calles y los freeways y todas estas cosas, ella siempre sabe, no, si vamos para el sur no te preocupes, estamos en el freeway tal. Ah, bueno.
Y el otro, ¿para qué lado por allá? Es para el otro lado porque es el freeway tal, porque va para el este. Ah, bueno, yo nunca sé para dónde vamos. Menos mal que la tengo a ella. Pero mi vida, para dirigir mi vida, no es ella, es Dios. Y para dirigir tu vida, no es el ser que más amas y que te ayuda a pensar. No, es Dios. Y necesitamos obedecer a Dios incluso cuando no entendamos el resultado de eso. Algunos de ustedes han estado ahí esperando mucho tiempo. Han tropezado porque no han tenido paciencia, no han podido esperar. La obediencia es una manifestación, te decía, tangible de la fe. Si tú obedeces, le estás creyendo a Dios. Pero si no hay obediencia, no le creemos a Dios. ¿Para qué? No, es que yo no creo que Dios vaya a saber para dónde voy. Eso soy yo en mi problema con el GPS. Que yo le digo la españolita, porque el traductor de mi GPS se llama aquí, ¿verdad? ¿Sí? El traductor de mi GPS es español, es una española. Entonces yo le digo, Normita, se equivocó la españolita. Y me dice, obedece. El Waze dicen aquí, bueno, obedece, me dice, no, se equivocó, no es por ahí. Pero luego tengo que dar 3 o 4 vueltas porque sí tenía razón. Y así pasa con algunos de ustedes, ¿cierto? Saben que Dios les está diciendo que hagan algo, pero se empecinan en que ustedes tienen razón y no Dios. Ahora sí es momento que le digas a tu vecino, ya ves que te dije. A veces no sabemos para dónde vamos, pero Dios dice que vayamos. Sencillo. Dios te dice que vayas, no te detengas. Si Dios te dice ve, no te detengas. A veces, como yo siempre ando buscando misioneros para mandarlos por cualquier lugar, a veces el Señor me ha hablado de alguien, yo he estado orando y al final me siento con él y le digo, oye, ¿no te gustaría ir a tal lugar? Ah, sí, pero voy a terminar primero de estudiar. Ah, pero primero me voy a casar. Ah, no, es que primero voy a tener hijos. No, es que primero voy a tener un negocio. No, bueno, Dios es paciente. Dios es paciente. Mira la cara de tu vecino a ver si tiene un Dios paciente. Este hombre alguna vez va a cambiar. Esta mujer que Dios me dio alguna vez va a cambiar. Tengo paciencia. A veces no sabemos para dónde vamos, pero lánzate. Si es de Dios, es de Dios. ¿Quieres saber cuándo es de Dios una cosa? Vas a tener paz. Si no tienes paz, no te muevas, no te muevas. No hagas lo que quieres hacer si no tienes paz. Si sale esa vocecita que algunos dicen la voz de la conciencia, que nosotros sabemos que no es así, que es la voz del Espíritu Santo que mora en ti, que te habla así bajito y te dice, no lo hagas, no es así, no te metas por ahí. Obedécele. Amén. El 7º paso para vivir por fe. Dar con generosidad, confiando en la provisión de Dios. Ay, si yo estuviera ahí cerca de ti, te haría así. Así, alcanza a tu vecino así, de darle un poquito así, si no, ahí con tu bracito en el hombro. Dile, ahí te hablan, dile, ahí te hablan. Dar con generosidad. En mis tiempos, siempre me decía mi pastor, nunca vas a decir en tus tiempos. En mis tiempos, las monedas servían. Las monedas tenían valor. Ahora uno las encuentra en el piso y pasa por encima de ellas, ¿no? Pero en mis tiempos, la de 20 centavos, la de 5 centavos, con 1 centavo comprabas. Con 50 centavos ibas al cine y comprabas cacahuates y un fresco. 50 centavos. ¿Por qué me miran así? Ustedes también les va a llegar el tiempo y otros van a hacer lo mismo que ustedes. Mira, es importante para nosotros. Dios siempre está viendo cómo usamos nuestro dinero. Y yo me acuerdo que en la iglesia metíamos la mano a la bolsa. Y como la de 20 centavos, que era bastante, y la de 50 centavos, que era mucho más, tenían orillita. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y si le tocabas así con la uña, sabía, ¿verdad? Que era la moneda de 50 o de 20 centavos, dependiendo del tamaño. Entonces cuando venía la ofrenda, tocabas la monedita. Y si tenías rayitas, sacabas una de 5 centavos o de 10 centavos. Gracias que ahora ya no tienen rayitas, ¿verdad? Ya no usan moneda.
Pero ahora el empirita, el desplumado, me di cuenta hace poquito que ya no tiene plumas, ni una pluma tiene. Yo lo conocí con un penacho grandote, al empira, sí, grandote, y valía bastante. Y después tenía como 3 plumas. Pero hace poquito lo vi en un documental de Honduras que no tiene ni una pluma el pobre empira más. Y así vale también, ¿cierto? Y cuando sacamos un lempirita, ¿cómo lo sacamos? Bien enrolladito y aquí, apretadito. Como lo que les dije hace unos domingos atrás, ¿verdad? Medida buena, apretada, remecida. Y ese lempirita todo arrugadito, lo metemos así que no se den cuenta que es un lempirita. Pero cuando venimos generosos y sacamos uno de 100 o de 500. Voy a preguntar algo, pero no me digas nada. ¿Alguien ha sacado un billete de 500 para lo de ofrenda? No me digas nada. Pero cuando es de 500, ¿qué haces? Para que te vea el que está recogiendo la ofrenda, ¿verdad? Aquí, hermanita, ven, aquí. Y la gente en la iglesia va a dar uno de 500. Y fíjate que la Biblia nos está diciendo que demos con generosidad. Y cuando damos con generosidad y le ponemos una coma, es porque si das con generosidad estás confiando en la provisión de Dios. Estás confiando que ese billete de 500 o de 100 o de lo que sea, el Señor te lo va a devolver. Porque Dios no se queda con nada. Si es uno lo que puedes dar, gloria a Dios, está bien, no te preocupes. No vas a dejar de venir a la iglesia porque no tienes para la ofrenda. Porque a mí me han dicho eso. Hermano, no te vi el domingo pasado. Es que no tenía para la ofrenda, hermano. ¿Qué te importa? Tú ven, si no vienes para eso. ¿Están aquí? No, venimos para que vamos a adorar al Señor. Parte del concierto que tenemos aquí de cosas que hacemos es el tiempo de dar. Pero eso no te debe retener. Si tu capacidad es dar un lempira, das un lempira. Pero si tu capacidad es dar 500 y das un lempira, entonces sí, las cosas con Dios. ¿Están aquí? Cuando damos de lo que tenemos, estamos demostrando nuestra fe en que Dios es nuestra provisión. Porque das de lo que tienes, no de lo que no tienes. El Señor nos advierte en la Biblia, tú no das de lo que no tienes, das de lo que tienes. Es más, lo propones antes de venir. Que propongas en tu corazón qué le vas a dar a tu Dios. Porque no le das al pastor, no le das a la iglesia, le devuelves al Señor lo que te dé. Amén. Dios es nuestro proveedor y no nos va a faltar nada. ¿Por qué? Porque es una promesa. Yo soy tu proveedor. Y si Él dice que es tu proveedor, te va a proveer. Amado, a algunos seguramente ya le ha tocado que Dios te habla cuando vienen las ofrendas. Y Dios te habla y te dice, da lo que tienes en la otra bolsa. Porque lo calculamos, ¿verdad? En el carro o en la casa. Agarra los billetes, este lo voy a poner aquí y esto grande lo voy a poner aquí. Y después estás sentado y te ponen el ofrendero aquí. ¿Cuál era la bolsa? ¿Cuál era la bolsa? Y te equivocas, pero ya es tarde, ¿verdad? Ya va ahí para adentro. Dios te va a suplir. Tienes que creerlo. Mira, yo ya ni me inmuto con todo lo que hablan mal de las iglesias y del momento de dar. Yo ya no me inmuto. Como yo no paso en TikTok y no me importa, entonces sé por referencia que hay muchas cosas que hablan en contra de los pastores, que se roban las ofrendas, que se roban los diezmos, que a saber qué hacen con mis diezmos. Mira, desde siempre yo deposité mi diezmo y yo no sé para qué lo usaban. A veces decían, vamos a comprar esto, vamos a hacer lo otro, pero yo no andaba detrás de mis diezmos, porque mi deber es dar mis diezmos, mi deber es ofrendar. La responsabilidad de quien va a usar eso no es mía. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Dile a tu vecino, por eso soy dador. Dile que te estoy viendo. Si te quedas callado no estás dando nada. Segunda de Corintios 9:6. Escucha este versículo, por favor. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pastor, es que no sé por qué me va tan mal. Y siembras. Es que es la ley de la siembra y la cosecha. Por eso yo ya no me peleo con aquellos que no son cristianos y tienen dinero, porque ellos cumplen la promesa y cumplen la ley del dar. Y entonces lo ves que le dan a los pobres y por allá hacen una donación para ciertas cosas de gente necesitada, y ellos siembran y cosechan. Y nos enojamos porque ellos tienen dinero y nosotros no. Hay que aprender a sembrar. Yo tenía unos parientes que tenían una tienda muy conocida aquí en Tegucigalpa. Y mira, en aquellos tiempos en que valía el dinero, ellos abrían la tienda y en el mostrador de enfrente de la puerta ponían una cajita con monedas de 2 centavos. Y siempre, todo el día se abría la puerta y gente necesitada, gente pobre entraba y sacaba una moneda y se iba. Y la puerta se abría y venía otro y la sacaba. Todo el día estaban en eso. Todo el día. Pero esos parientes son millonarios. Por dar 2 centavos, no, por dar un montón de monedas de 2 centavos. Porque estuvieron sembrando y sembrando y sembrando. Y se volvieron millonarios. ¿Están aquí, mis amados? Entonces nosotros no podemos calcular el dar. Yo no puedo calcular, bueno, le voy a dar 100 porque necesito 1000. Y como dice que me va a dar el 100%. Eso no funciona así. No, la generosidad es dar cuando tú sientes dar a alguien también. Pero esto digo, el que siembra escasamente no va a segar en abundancia. Espero que estés entendiendo esto en tu corazón. ¿Están aquí, amados? Esta es una iglesia generosa. Nuestras iglesias son muy generosas, siempre son muy generosas. Siempre están ayudando a mucha gente. Ayer recibí el informe semanal que me manda la iglesia de Tijuana. Y habían hecho, en una semana habían hecho tantas cosas, habían ayudado a tanta gente, incluso ellos tienen un hogar de niños con cáncer. Ellos van con ellos todas las semanas y les llevan de todo. Igual que aquí, ayer fue un día en que vinieron los niños y les dieron mochilas para sus escuelas, igual que hacen ustedes y que hacen nuestras congregaciones. ¿Por qué? Nuestras congregaciones son prósperas, porque sembramos con generosidad. ¿Están aquí, amados? Siempre sembramos con generosidad, pero el producto de eso es porque tú has aprendido a sembrar con generosidad. Y si todavía te duele dar, ponte a cuentas con Dios. Dile a tu vecino, a mí no me cuesta dar. Pero así como te digo yo, dile, a mí no me cuesta dar. Octavo paso para vivir por fe. Perdonar, confiando en la justicia de Dios. Hay que perdonar. ¿Sabes? Algunas caritas de ustedes tienen ahí resentimiento guardado. Algunos de ustedes todavía no han perdonado del todo. Algunos de ustedes dijeron, ya perdoné, pero cuando se habla de esa persona sienten aquí en su corazón como que algo está hirviendo. Eso es falta de perdón. Eso no es perdón genuino. O la Santa Cena. Vuelvo a hablar de la Santa Cena, no, que no la veo ya hace días, pastor. La Santa Cena es una muestra de eso. Cuando uno está aquí arriba y están sirviendo la Santa Cena, uno ve cuántas personas se hacen los disimulados para no recibirla. Pero todo es para no ponerse en paz, porque como eso es lo que decimos, tienes que ponerte en paz con tu hermano para participar de la Santa Cena. No hay otro requisito, solamente eso. Cuesta perdonar, claro que cuesta perdonar. Nadie dice que es fácil perdonar, pero nosotros perdonamos por obediencia, porque Dios dice que perdonemos. ¿Están aquí? Jesús, escucha bien por favor para que no salga en las redes raro esto, escucha con atención. Jesús humano, Jesús hombre, ¿tú crees que era fácil perdonar todo lo que le estaban haciendo? Jesús hombre estoy hablando. No, pero como Él vino a la tierra para sufrir eso, se aguantó. Aunque hubo un momento que volvió para arriba y dijo, Señor,
¿qué pasa? Quítame esta copa, yo no quiero pasar por esto. Jesús, ahí está en tu Biblia. Y luego en la cruz, ¿por qué me has abandonado? O sea, no es fácil, estoy hablando de Jesús humano. Entonces, a nosotros nos cuesta también perdonar, pero perdonamos inmediatamente para no tener que acumular. Aparte de lo que ya científicamente se ha probado, especialmente en la psicología, de que el perdón, la falta de perdón trae muchas enfermedades, pues yo perdono solamente porque Dios me dice que perdono. Amén, amados. No sé cuántas cosas has tenido que perdonar. Yo he tenido que perdonar muchas. Muchas cosas he tenido que perdonar. Cosas que yo no me merecía. Y yo diría, pues yo ¿por qué lo voy a perdonar? Si él fue el que me hizo o ellos me hicieron. Pero mis deberes están perdonados. Porque aquello de que es que no siento perdonar es una mentira del diablo. La Biblia no dice que sientas perdonar, la Biblia dice que perdones. Ahí vendrá el sentir. En el tiempo vendrá el sentir. Pero tú perdonas por obediencia. ¿Están aquí, amados? Entonces, ¿qué dice Romanos 1:17? Porque mira, la fe nos permite perdonar a quienes nos han hecho daño, sabiendo que la justicia final le pertenece a Dios. Nosotros bregamos un poco con la justicia porque no nos gusta perdonar mucho, pero al final la justicia es de Dios. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe, ese es el tema de hoy, ¿cierto? Por eso es que vivimos, por la fe, y por eso hacemos todas estas cosas, y por eso perdonamos, porque tenemos fe, y confiamos en la justicia de Dios. Ah, pero es que fue terrible lo que nos hizo, o fue terrible lo que me hizo. Bueno, tú perdona, ya Dios se va a encargar de esa persona. Sí, no lo hagas por vengarte, ya la va a pagar. No, olvídate de eso. Ya está escrito, pero no lo tienes que decir tú. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, cuando ya te lo sabes, no te preocupes por lo que te hagan, pásaslo para allá. Señor, ahí te lo mando. Están aquí. Dile a tu vecino, tengo que perdonar. No, dile, yo perdono siempre. Penúltimo paso, ya para que vean que ya nos vamos. Ser valiente y no temer, confiando en la protección de Dios. ¿Cuántos son valientes? Déjenme ver la mano, ¿cuántos son valientes? Valientes. Porque acuérdate que hay un dicho de que es mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. Yo tengo 2 perritos en mi casa. No, mentira. Tengo un perrito y un perrote. Tengo un schnauzer miniatura y un pastor alemán. El pastor alemán impone. Y el más bravo es el chiquito. Entonces cuando la gente llega, nosotros pues, la gente entra y lo recibimos y como tiene que bajarse del carro para entrar a la casa, la gente ve a aquel animalote ahí y tiene miedo. Y muerde. Pues sí muerde, pero no te va a morder. Todos los perros muerden, ¿no? Ya comió, les digo yo. Entonces mira, la valentía se va a presentar en el momento en que el temor aparece también. Siempre es así. Yo te pongo el ejemplo de los perros. Los perros no van a hacerle nada, a menos que te metas solo y que no haya nadie. Pero nosotros enfrentamos el miedo en el preciso momento en que aparece. ¿Y cómo lo presentamos? ¿Cómo nos defendemos con él? Con valentía. Hay versículos en la Biblia que te hablan de ser valiente y lo repite muchas veces el Señor en un solo pasaje, que seamos valientes, que seamos valientes y que seamos valientes. Este mundo necesita de ser valientes. Este mundo necesita de valientes. Y voy a decir algo con valentía, y escúchalo bien, por favor, porque no oigo a muchos pastores, si es que alguno lo ha hecho. Sí hay algunos que lo han hecho porque yo los he escuchado. ¿A quién estamos o a favor de quién estamos en la guerra entre Israel y Hamás? Nosotros estamos a favor de Israel porque es el pueblo de Dios, pero no nos jactamos de eso porque perdonamos al enemigo
y porque la Biblia nos dice que el pueblo de Dios es Israel, fue escogido como pueblo de Dios. Y la Biblia te dice a ti y me dice a mí también, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y yo le creo a Dios para eso. Sí, dale un aplauso a tu Dios, amado. Ahora, esto no es fácil de decir en los púlpitos, porque lo que vemos es una guerra cruel, como todas las guerras, en donde mueren muchos inocentes. Pero es que yo tengo una Biblia que me está diciendo de qué lado tengo que estar. Yo no estoy del lado de la guerra, estoy del lado del pueblo de Israel. No estoy de acuerdo con tantos muertos, por supuesto que no, pero no se me olvida que ahora en unos pocos días va a ser un aniversario más de lo que hicieron también los de Hamás. Entonces, si es por crueldad, no sé quién es más cruel, pero si es por la palabra de Dios, yo oro por la paz de Jerusalén. Y mira, a propósito, Irán está involucrado en esto. Irán es un país de 90 millones de habitantes y está involucrado en esto. Está favoreciendo mucho lo que está pasando en contra de Israel. Y tú recuerdas que hace unas par de semanas atrás o 3 semanas atrás Israel atacó a Irán, todo lo que tienen de preparación nuclear. Y uno dirá, bueno, que lo destruyan. Espérate un momentito, vete a la Biblia y vete a las profecías. Y mira que Irán aparece en la Biblia a favor de Israel, a favor del pueblo de Dios, a favor de Jesús. Porque Irán no era Irán. Irán es un pueblo y un nombre nuevo, pero Irán fue una nación que estuvo cuando Jesús nació. Enviaron a sus reyes a los pies de Jesús. Irán estaba en el Pentecostés, ahí en el aposento alto, en los que se menciona que estaban allí y que estaban viendo todo lo que pasaba en ese momento, en ese aposento, estaban los de Irán también. Está en la palabra de Dios y el Señor nos manda a que oremos por ellos, pero más que oremos por ellos, dice que lloremos por ellos, porque la profecía es dura para con ellos. Lo estamos viendo lo que está haciendo. Entonces, no nos lancemos así nomás, mis amados, solamente porque hay grupos muy grandes que están en contra de una nación. Vamos a la Biblia y como cristianos, como pueblo de Dios, estamos con lo que Dios quiere que estemos. ¿Amén, amados? Bueno, amén. Entonces, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira todo lo que sucede ahí, sería un mensaje completo. Mira que te mando, es una orden, no te está diciendo el Señor si quieres. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, te manda el Señor a ser valiente. Y dice que no tengas temor, que no desmayes, porque Dios va a estar contigo donde quiera que vaya. Amados, está aquí esto. Tú quieres caminar en fe, quieres vivir por fe, tienes que ser valiente, porque Dios está contigo. Y por último, hay que compartir tu fe con otros. A mí me gusta todo lo que hacemos. Nuestras iglesias hacen muchas cosas, tienen muchos programas, siempre estamos haciendo algo, pero no podemos perder el enfoque de las almas. Y si todo lo que hacemos es para salvar almas, Dios va a estar contento. ¿Están aquí? Esto es una frase que yo he tenido por años. Las sillas se ven bonitas llenas, pero se ve más bonito el cielo lleno de almas. Y por eso es que cuando vemos sillas vacías tenemos que orar. No sé si todavía lo siguen haciendo aquí. Lo enseñamos cuando fundamos esta iglesia. Vayan y oren por las sillas. Vayan y oren por las sillas antes de que comience la reunión. Vengan los líderes y vengan los hermanos que tengan tiempo. Vengan y cuando ya no haya nadie o cuando no haya nadie aquí, vayan y pongan sus manos sobre las sillas para que vengan personas que necesitan de Cristo. Necesitamos orar por las almas. No tanta fiesta, no tanta cosa que nos guste a nosotros, sino más bien hacer actividades para salvar almas. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Necesitamos volver a eso. Comparte tu fe con otros. El crecimiento de la fe no es solo para uno mismo. Cuando compartimos esa fe, no solamente fortalece nuestra propia confianza, sino también somos instrumento, y escucha, somos instrumento para que otros conozcan a Dios.
Si tú tienes fe, vas a hablar de tu fe. Si no tienes fe, ¿qué le vas a hablar a alguien de eso? A nadie. Le vas a tener miedo a la gente. O no te vas a atrever a hablarle a la gente. ¿Cuántas veces has sido un colectivo con personas y nunca le has mencionado que eres cristiano? O te subes en un ascensor y ni siquiera digas Dios le bendice o Dios le bendiga. No, nos quedamos callados. A veces no queremos ni que descubra que somos cristianos. Pero no tenemos otra oportunidad. No sabes si esa es la última oportunidad que vas a tener para hablarle a esa persona de Cristo y que vengan los pies de Él. Y me dirás, bueno, es que yo le hablo a la gente y no se convierte. Bueno, no te preocupes, tú hablas, tú siembra. Ahí va a venir el Espíritu Santo con otra persona para que esa persona reciba a Cristo. Sucede muchas veces. Juan 3:16 es el versículo que yo quiero ponerte como fundamento en esto de compartir tu fe con otros. Porque es el versículo más famoso en el mundo entero, en los estadios, en muchos lugares aparece este versículo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo no está convertido, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todos los que en Él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Amados, necesitamos compartir nuestra fe con otros. Amén. Amén. Así que vivir por fe es un estilo de vida. Es nuestro estilo de vida que se cultiva día a día a través de la oración, el estudiar la Biblia, la obediencia. Recuerda que no se trata de tener una fe perfecta, sino tener fe en un Dios perfecto. Amados, ¿escuchaste eso? Nuestro Dios es perfecto. Ten fe en ese Dios. Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él quiere que tu fe crezca. Recibe este mensaje, guárdalo en tu corazón, pero no lo escondas, dáselos a otros. Amén. Póngase de pie, por favor. Te damos gracias, Dios. Probablemente haya personas aquí que necesiten crecer en fe. Probablemente hay personas aquí que necesitan crecer en fe. ¿Me están escuchando? Por favor, no me caminen allá si no son los músicos, los de alabanza, por favor. Vamos a terminar. Dios quiere que crezcamos en nuestra fe. Y probablemente va a poner unas situaciones difíciles en tu vida para que crezcas en fe. El que ha recibido milagros, su fe creció. Cada vez que recibimos milagros, la fe crece. Así que pídele oportunidad al Señor para poder crecer. Y ayuda a otros a crecer en su fe. Hay personas que están tristes, hay personas que se sienten solas, hay personas que no saben qué hacer con su vida. Una de las cosas más terribles en este mundo, en unos países más que en otros, es la soledad. La soledad que no nos permite crecer en fe. Leí sobre una historia corta, breve, pero que me caló muy hondo. De una mujer en un país de Europa que cuando abrieron la puerta de su casa porque no sabían de ella, la encontraron en su cama momificada. Se había convertido en una momia. 8 años estuvo muerta. 8 años. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y cuando la policía indagó, pues supo que algunos vecinos se habían dado cuenta de unos olores raros hace unos años atrás, pero como se quitó, ya no pasó nada. Que tenía un fondo económico que siguió pagando la hipoteca de su casa, así que el banco tampoco tuvo interés en buscarla. Pero qué triste soledad, morirte y que pase tantos años que se momificó el cadáver. No sé si esta mujer tuvo fe en algún momento, si alguna vez creyó en algo. No sé si tuvo alguien que amó o que la amó. Pero es un modelo para nosotros de entender que la soledad no es buena.
que no vamos a crecer en nuestra fe si nos aislamos. No solo recibamos el milagro, sino ayudemos a que otros reciban su milagro. La fe se puede compartir y se debe compartir. Padre, en el nombre de Jesús, toca vidas en esta mañana, Señor. Mira, Señor, las personas que en este momento, tal vez en su corazón, en su mente, o tal vez están verbalizando, Señor, auméntame la fe. Si tú necesitas crecer en fe, díselo en este momento, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe, Señor. Necesito creer en el milagro que estoy esperando. Necesito saber que no me has olvidado. Necesito saber que tú estás conmigo. Que yo no me voy a momificar porque tú estás conmigo. Tú no me abandonas, tú no me has dejado solo, sola. Tú siempre estás conmigo. Dios quiere que crezcas en tu fe y es un buen día hoy para que aumentes tu fe. Padre, vamos a lanzarnos sin paracaídas. Vamos a lanzarnos, Señor, al espacio porque sabemos que tus brazos están ahí para sostenernos. Mira las personas que en esta mañana han estado escuchando este mensaje y te están diciendo, Señor, ayúdame. Señor, la gente no sabe por lo que estoy pasando, pero necesito que mi fe crezca. Toca a esas personas, mi Dios, en este momento y que su fe crezca, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos cada persona en este lugar y en las redes sociales individualmente, en el nombre de Jesús. Señor, envía fe sobre estas personas. Aumenta la fe, Señor, y que ellos puedan ver el milagro en sus vidas realizado. Si ha pasado mucho tiempo, ve a tu corazón. Vamos a traer paz en este momento. Vamos a traer paz. No vamos a permitir que el enemigo nos robe la paz en este momento. Y ahí, tú que tienes una necesidad, comienza a hablar con tu Dios. Comienza a decirle lo que tú tienes en tu corazón. Comienza a decirle cómo te ha faltado fe para creer que puedes lograr la respuesta. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Recibe aumento de tu fe. Recibe aumento de tu fe, pero sobre todo recibe tu milagro que va a hacer crecer tu fe en el nombre de Jesucristo. Mira tú que tienes una enfermedad, que te han diagnosticado una enfermedad, el nombre que tenga. Recuerda que el nombre de Jesús está sobre todo nombre de lo creado. El nombre de Jesús está sobre el nombre de lo que te han diagnosticado. En el nombre de Jesús, crece en fe. Declara en fe, soy sano, soy sana en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, cualquiera que sea la enfermedad, tu fe crece y le crees a tu Dios que Él es tu sanador. Él es tu sanador. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios.